Bajo el sol implacable de la hacienda Santa Elena, la pequeña Mariana, desatendida por un padre frío y ambicioso, solo encuentra consuelo en Centauro, un caballo blanco de alma noble. Pero cuando un acto de codicia la pone al borde de la muerte, la lealtad de Centauro explota en valentía, desatando una batalla épica contra la indiferencia. Toda una comunidad se une para proteger a la niña, revelando un lazo que trasciende la sangre y probando que el amor de un animal puede transformar hasta el corazón más endurecido, iluminando el camino hacia un futuro de esperanza y redención. Pero antes de continuar, si también te emocionan historias así, haz clic para suscribirte ahora y ayúdanos a traer más relatos de valentía y lealtad. ¡Gracias! Y ahora veamos qué sucedió. El sol del atardecer proyectaba largas sombras sobre los pastizales de la hacienda Santa Elena, una de las propiedades más prósperas de la región. Don Gustavo Matos observaba sus tierras desde lo alto del corredor de su casona, calculando mentalmente las ganancias de la próxima subasta de ganado. Con sus 52 años, don Gustavo había construido un imperio basado en disciplina militar y negocios implacables. Para él, todo en la vida tenía que rendir, todo tenía que ser productivo, inclusive las personas. Mariana, su hija de 7 años, jugaba en el patio con pequeñas muñecas de trapo que había ganado de su abuela materna. La niña tenía los ojos grandes y curiosos de su madre fallecida, una dulzura que don Gustavo raramente notaba, absorto como estaba en sus emprendimientos. Desde que se casara nuevamente con Verónica, una mujer ambiciosa y fría que veía a Mariana solo como un estorbo para sus planes de herencia, la niña se había vuelto aún más invisible en su propia casa. Aquella tarde, don Gustavo recibió una llamada urgente sobre una negociación de tierras que podría rendir millones. Era una oportunidad que no podía perder, pero necesitaba inspeccionar personalmente un área remota de la hacienda donde mantenía una manada de caballos salvajes que capturaba periódicamente para la venta. La región quedaba a más de 1 hora en camioneta desde la casa grande, en medio de la vegetación densa del matorral. «Mariana, ven acá», la llamó, guardando el celular en el bolsillo. «Vas a venir conmigo a ver los caballos». La niña corrió animada, imaginando que finalmente tendría un momento especial con su padre. Don Gustavo, sin embargo, pensaba solo en la practicidad. No tenía tiempo para buscar a alguien que cuidara a su hija, y Verónica había salido a sus compras en la ciudad. Durante el trayecto en la camioneta, Mariana intentaba conversar sobre las flores que veía por el camino, sobre los pájaros que volaban bajo, sobre los sueños que tenía por la noche. Don Gustavo respondía con monosílabos, concentrado en la llamada que necesitaba hacer así que llegara a su destino. Su mente estaba completamente volcada en los números, en los contratos, en el dinero que aquella negociación podría rendir. Cuando finalmente llegaron al claro donde la manada de caballos salvajes pastaba, don Gustavo estacionó la camioneta cerca de una cerca de madera rústica. El lugar era aislado, cercado por maleza tupida, donde solo el sonido del viento y de los cascos de los animales rompían el silencio. Era allí donde él acostumbraba a observar los caballos antes de organizar las capturas. El celular de don Gustavo sonó en el exacto momento en que bajaban del vehículo. Era el corredor de bienes raíces, ansioso por cerrar el negocio antes que otros interesados aparecieran. «Mariana, quédate aquí cerca de la camioneta», le ordenó, ya atendiendo la llamada. «No te alejes, papá necesita resolver una cosa importante». La niña asintió obedientemente, pero sus ojos brillaron al avistar una mancha de flores amarillas raras que crecían a algunos metros de allí, próximas a la línea de la maleza. Eran las mismas flores que su madre acostumbraba dibujar en los cuadernos de historias que le leía antes de dormir. Mientras don Gustavo se alejaba,
caminando en dirección a los caballos salvajes con el teléfono pegado a la oreja, hablando alto sobre valores y plazos, Mariana se acercó lentamente a las flores. Sí, acepto la propuesta, decía don Gustavo, de espaldas a su hija observando la manada. Pero necesito que me confirmes los documentos hoy mismo. Es una cantidad muy alta para dejarla pasar. Su voz resonaba por el claro mientras gesticulaba animadamente, completamente absorto en la negociación que podría hacerlo aún más rico. Fue en ese momento que un vaquero de la hacienda vecina, intentando reunir ganado disperso, disparó un tiro al aire en la maleza próxima. El sonido seco resonó como un trueno entre los árboles, asustando violentamente a la manada de caballos salvajes. Los animales, ya naturalmente ariscos, salieron disparados en pánico, galopando desenfrenadamente en dirección a la única salida del claro. Exactamente donde Mariana se había acercado a las flores, ahora paralizada de terror. Don Gustavo, aún al teléfono y de espaldas a la escena, no percibió el peligro inminente. Su voz continuaba firme en la negociación. No puedo bajar más el precio, es eso o nada. Los cascos de los caballos salvajes retumbaban contra el suelo, levantando una nube de polvo mientras se aproximaban a la niña indefensa que no conseguía moverse, hipnotizada por el miedo. Entre los árboles que bordeaban la propiedad, una figura majestuosa observaba todo. Centauro, el caballo blanco que había sido el último regalo de la madre de Mariana antes de morir, pastaba libre en aquella región hacía meses, después que don Gustavo lo había liberado por considerar inútil mantener un animal que no rendía lucro. El caballo, de pelaje inmaculado y ojos inteligentes, había creado un vínculo inquebrantable con la niña y aún a la distancia siempre la protegía. Centauro vio la manada descontrolada avanzar en dirección a Mariana y en sus ojos brilló una determinación que trascendía el instinto animal. Sin dudarlo, salió al galope en dirección al claro, sus patas poderosas martillando el suelo en una corrida contra el tiempo. Don Gustavo, aún ajeno al peligro de su propia hija, continuaba su conversación de negocios, mientras el destino de Mariana dependía enteramente de la valentía de un caballo que él había rechazado. Centauro surgió como un rayo blanco entre los árboles, sus músculos tensos y sus narinas dilatadas. El caballo comprendió instantáneamente la gravedad de la situación. Mariana estaba directamente en el camino de la manada en fuga, y los caballos salvajes, cegados por el pánico, la pisotearían sin siquiera notarlo. No había tiempo para dudar. Con una agilidad que desafiaba su porte imponente, Centauro se lanzó entre Mariana y la manada que se aproximaba a velocidad devastadora. Se empinó sobre las patas traseras, elevándose como una muralla viva, y soltó un relincho ensordecedor que resonó por todo el claro. El sonido era diferente de cualquier vocalización equina común. Era un grito de guerra, una advertencia primal que hizo hasta mismo a los pájaros enmudecer en los árboles. Los caballos salvajes del frente intentaron desviarse, pero la velocidad y el pánico les impedían cambiar completamente la dirección. Centauro no retrocedió. Usando todo el peso de su cuerpo robusto, se estrelló lateralmente contra el primer caballo de la manada, un semental alazán que lideraba la huida. El impacto fue violento, pero calculado, lo suficientemente fuerte como para desviar la trayectoria del animal sin lastimarlo gravemente. Mariana, aún paralizada cerca de las flores amarillas, asistía a aquel ballet mortal sin conseguir moverse. Centauro giró rápidamente, posicionándose nuevamente entre ella y los otros caballos que venían justo detrás. Esta vez, él usó una táctica diferente. Comenzó a galopar en círculos apretados alrededor de la niña, creando una barrera móvil y levantando una cortina de polvo que confundía a los animales salvajes. La manada, desorientada por la presencia imponente de Centauro y por la nube de tierra que él creaba, comenzó a dispersarse.
Algunos caballos desviaron para la izquierda, otros para la derecha, pero ninguno consiguió mantener la trayectoria original que los llevaría directamente hacia Mariana. Centauro continuaba su movimiento circular, relinchando aguerridamente como si estuviera librando una batalla ancestral por la protección de su cría. Fue entonces que uno de los caballos salvajes, un potrillo joven y asustado, consiguió romper el cerco protector de Centauro y avanzó directamente en la dirección de Mariana. El caballo blanco vio el peligro aproximarse y, en un movimiento que pareció desafiar las leyes de la física, saltó por encima de la niña, aterrizando exactamente en el camino del potrillo. El choque entre los dos animales fue inevitable, pero Centauro absorbió todo el impacto rodando por el suelo y levantándose inmediatamente, como si nada pudiera detenerlo. El estruendo extraordinario del enfrentamiento, relinchos furiosos, cascos martillando la tierra, el estrépito de los cuerpos chocando, finalmente consiguió penetrar la burbuja de concentración en que don Gustavo estaba inmerso. Pero aún así, él no se volteó inmediatamente. «Espérame un segundito», le dijo al teléfono, irritado con la interrupción. «Hay algo espantando al ganado aquí». Fue Cetrobão quien realmente comprendió la urgencia de la situación. El vaquero veterano estaba conduciendo algunas reses en una propiedad vecina cuando oyó el sonido inconfundible de caballos en pánico. Conocía aquellos ruidos como pocos. Había pasado 40 años lidiando con animales y sabía distinguir entre un simple susto y una situación de real peligro. Montado en su caballo tordillo, Cetrobão galopó en dirección al sonido, atravesando la cerca que dividía las propiedades. Sus instintos de vaquero experimentado lo alertaban de que algo andaba muy mal. Cuando él divisó el claro, comprendió inmediatamente la escena. Una niña en medio de caballos salvajes en fuga, un caballo blanco luchando desesperadamente para protegerla, y un hombre de traje al teléfono, completamente ajeno al drama que se desarrollaba a pocos metros de distancia. ¡Madre Santísima!, gritó Cetrobão, espoleando su caballo. Él sacó el lazo de la silla de montar y comenzó a hacerlo girar en el aire, produciendo un ruido cortante que ayudó a dispersar definitivamente a los últimos caballos salvajes que aún circulaban por el área. Su grito agudo y autoritario, «¡Arre! ¡Arre! ¡Salgan de ahí!», completó el trabajo que Centauro había comenzado. La manada salvaje finalmente se dispersó completamente, galopando en dirección a las malezas más distantes. Centauro, jadeante y con pequeños cortes en las patas, se aproximó lentamente a Mariana, que permanecía inmóvil en estado de shock. El caballo bajó la cabeza majestuosa y tocó suavemente el rostro de la niña con el hocico, como si estuviera verificando si ella estaba herida. Fue solo en ese momento que don Gustavo finalmente colgó el teléfono y se volteó. Al ver a Cetrobão en su propiedad y percibir el polvo aún asentándose en el aire, él intentó comprender lo que había acontecido. «¿Qué fue eso? ¿Qué haces aquí?», preguntó con el tono autoritario de siempre, como si el vaquero fuera el intruso en la situación. Cetrobão desmontó del caballo y corrió hasta Mariana, arrodillándose al lado de ella. La niña estaba físicamente ilesa, pero sus ojos estaban vidriosos de terror. «Ella pudo haber muerto, don Gustavo», dijo C, con una mezcla de alivio e indignación en la voz. «Los caballos salvajes casi pisotean a la niña. Si no fuera por este caballo aquí...». Él apuntó hacia Centauro, que permanecía próximo, como un guardián vigilante. Don Gustavo miró alrededor, intentando procesar la información. Vio las marcas de cascos en el suelo, la tierra removida, algunos alambres de la cerca rotos. Lentamente, la realidad comenzó a formarse en su mente, pero su primer instinto fue minimizar la situación. «Debió haber sido solo un susto», murmuró. «Caballos no atacan a niños». Cetrobão tomó a Mariana en brazos con cuidado, sintiendo cómo ella temblaba. La niña se aferró al cuello de él
como si fuera una tabla de salvación. «Don Gustavo, esta niña necesita cuidados. Voy a llevarla a mi hermana en el pueblo. Ella es veterinaria y sabe cómo cuidar de un susto». No era un pedido, era una declaración. La clínica veterinaria de la doctora Elena quedaba en una casa antigua de esquina, en el centro del pueblito. Las paredes azules descoloridas y el jardín lleno de plantas medicinales le daban al lugar un aire acogedor que contrastaba drásticamente con el ambiente frío e imponente de la hacienda de don Gustavo. Cuando Cetro Baum llegó con Mariana en brazos, Elena estaba terminando de examinar a un perrito callejero que había sido atropellado. «Elena, necesito tu ayuda», dijo C, entrando por la puerta de atrás. «Es la hija de don Gustavo. Ella pasó por un susto terrible». Elena levantó los ojos de las vendas que aplicaba al perro e inmediatamente percibió el estado de la niña. Mariana estaba pálida, los ojos aún vidriosos, aferrándose al cuello de C como si él fuera su única conexión con la seguridad. «Tráela para acá», dijo Elena, preparando rápidamente una camilla baja cubierta con sábanas limpias y suaves. ¿Qué aconteció? Mientras C relataba los eventos de la tarde, Elena examinaba a Mariana con la delicadeza de quien está acostumbrado a tratar animales heridos y asustados. Sus manos expertas verificaron si había heridas físicas, pero sus ojos entrenados reconocieron inmediatamente las señales de trauma emocional. «No hay heridas externas», murmuró Elena, «pero ella está en shock. Mira cómo tiembla». La veterinaria trajo una manta suave y envolvió a Mariana con cuidado maternal. «Querida, ¿estás segura ahora? Nadie va a lastimarte aquí». Su voz era suave como miel, cargada de una ternura genuina que Mariana rara vez había experimentado en casa. Cetro Baum observaba la escena con el corazón oprimido. Él siempre había notado cómo Mariana parecía una flor intentando crecer en suelo árido siempre que la veía en la hacienda. La niña era educada y dulce, pero había una tristeza en sus ojos que no se correspondía con su edad. «Elena, hay algo más», dijo él. «El caballo que la salvó es Centauro. ¿Te acuerdas de él? Era de la madre de la niña». Elena paró lo que estaba haciendo. «Pensé que don Gustavo se había deshecho de él». Se movió la cabeza. «Él soltó al caballo en la maleza hace unos meses. Dijo que era desperdicio mantener un animal que no daba ganancia. Pero el caballo se quedó cerca, como si estuviera protegiendo a la niña de lejos». «¿Dónde está ahora?», preguntó Elena, continuando a examinar a Mariana. «Lo traje conmigo. Está en el patio de atrás. El pobrecito está lastimado, tiene algunos cortes en las patas por causa de la pelea con los caballos salvajes». Elena asintió. «Voy a cuidarlo también, pero primero necesito cuidar a esta pequeña». Mariana, que había permanecido en silencio desde el rescate, finalmente murmuró algo casi inaudible. Elena se inclinó para oír mejor. «¿Qué pasa, mi niña?». La niña repitió un poco más alto: «Centauro. ¿Dónde está Centauro?». Era la primera vez que ella hablaba desde el incidente y sus palabras estaban cargadas de preocupación por el caballo que la había salvado. «Él está aquí cerquita», tranquilizó Elena. «Tu héroe está siendo cuidado también. ¿Quieres verlo?». Los ojos de Mariana se iluminaron por primera vez desde la tarde terrible. Elena y C intercambiaron miradas significativas. La conexión entre la niña y el caballo era más profunda de lo que imaginaban. Elena preparó un té de manzanilla con miel y llevó a Mariana a ver a Centauro en el pequeño establo improvisado que había en el patio trasero de la clínica. El caballo blanco estaba bebiendo agua de un balde, sus heridas ya limpias y medicadas. Cuando vio a Mariana, él levantó la cabeza y soltó un relincho bajo y suave, como si estuviera preguntando si ella estaba bien. «Él te salvó, ¿verdad?», dijo Elena, observando la interacción entre los dos. Mariana se aproximó al caballo y tocó su hocico con una delicadeza que revelaba el profundo amor entre ellos. «Mamá,
Siempre decía que él era mi ángel de la guarda, murmuró la niña, y por primera vez aquel día, una pequeña sonrisa brotó en sus labios. Aquella noche, Elena preparó un cuarto de huéspedes para Mariana. Era un ambiente simple pero acogedor, con cortinas floreadas, una cama con edredón de retazos hecho por la propia Elena y una pequeña estantería llena de libros infantiles. En la pared había fotografías de animales que Elena había tratado a lo largo de los años. Cada imagen contaba una historia de cuidado y recuperación. «Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites», dijo Elena, sentándose en el borde de la cama mientras ayudaba a Mariana a acomodarse. «Mañana vamos a cuidar mejor de Centauro y puedes ayudar si quieres». Mariana asintió tímidamente. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien le ofrecía la oportunidad de ser útil, de participar de algo importante. Cetrobaum se había quedado para la cena, y los tres comieron una comida sencilla, pero preparada con cariño: sopa de verduras, pan casero y un flan de leche que Elena había hecho aquella mañana. Durante la cena, Mariana comenzó a relajarse. La conversación era suave, matizada por risas gentiles, y nadie la presionaba a hablar más de lo que se sentía cómoda. «¿Sabes, Mariana?», dijo Cetrobaum, limpiándose los labios con la servilleta. «Tu madre era una persona muy especial. Ella siempre decía que los animales podían sentir cuando alguien tiene un corazón puro. Centauro te escogió para proteger porque él ve eso en ti». Los ojos de Mariana se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de sentirse finalmente vista y valorada. Aquella noche, por primera vez en meses, Mariana durmió profundamente. Elena había dejado la ventana del cuarto entreabierta, y de vez en cuando llegaba el sonido suave de Centauro moviéndose en el establo, como si él estuviera montando guardia. Era un sonido reconfortante, la promesa silenciosa de que ella estaba protegida, de que había encontrado un lugar donde podría ser solo una niña de 7 años, sin necesitarse preocupar con la frialdad o negligencia de los adultos a su alrededor. En la mañana siguiente, Elena despertó antes del sol, como era su costumbre hace 20 años de profesión. Preparó café fuerte y salió para verificar a los animales bajo sus cuidados, incluyendo a Centauro. El caballo blanco estaba alerta, las orejas apuntadas en la dirección del cuarto donde Mariana dormía, como si estuviera cumpliendo una vigilia silenciosa. Mientras cambiaba las vendas de las heridas de Centauro, Elena no conseguía sacar de la cabeza la escena de la noche anterior. No eran solo las heridas físicas que la preocupaban. Ella había visto lo suficiente en su carrera para reconocer las señales de una niña emocionalmente desatendida. La forma como Mariana se encogía cuando hablaban alto, como ella pedía permiso para todo, como parecía sorprendida con cualquier demostración de cariño. A las 8 de la mañana, el padre Benito tocó a la puerta de la clínica. El párroco del pueblo era un hombre pequeño y jovial, de 60 años, conocido por su dedicación a las familias necesitadas. «Elena, supe que la hija de don Gustavo pasó la noche aquí. ¿Cómo está ella?». Su voz cargaba una preocupación genuina que no pasó desapercibida. «Pase, padre», dijo Elena, sirviendo café. «La situación es más grave de lo que imaginé». Ella relató los eventos del día anterior, observando cómo el rostro del padre Benito se tornaba cada vez más sombrío. «Padre, usted conoce bien a la familia. ¿Cómo es la situación en casa?». El padre Benito suspiró profundamente. «Elena, yo bauticé a esa niña, celebré el funeral de su madre. Desde que don Gustavo se casó nuevamente, vengo notando cosas preocupantes. Mariana siempre viene sola a la misa, se sienta en el último banco, como si no quisiera incomodar. Cuando la saludo a la salida, ella parece asustada, como si no estuviera acostumbrada a la atención positiva». «¿Y qué podemos hacer?», preguntó Elena. «No puedo simplemente quedarme con ella sin autorización legal.
El padre Benito se rascó la barba canosa, pensativo. Necesito conversar con alguien que entienda de estas cuestiones. Voy a buscar a la maestra Carmen. Ella trabaja con servicios sociales en sus ratos libres. Carmen Oliveira era la directora de la escuela municipal, una mujer de 45 años que había dedicado la vida a la educación y al bienestar de los niños de la comunidad. Cuando el padre Benito llegó a la escuela aquella mañana, ella estaba preparando las actividades del día, pero interrumpió todo al oír sobre Mariana. «Padre, esa niña ni siquiera está matriculada en la escuela», reveló Carmen consultando sus archivos. El padre alegó que ella estudia en casa con tutores particulares, pero nunca he visto prueba de eso. Cuando la encuentro en la calle, ella parece, ¿cómo puedo decir?, invisible, como si intentara no ser notada. Carmen cerró los archivos y se levantó. Necesito ver a esa niña personalmente. Si hay negligencia involucrada, tenemos obligación moral y legal de actuar. Los dos se dirigieron a la clínica veterinaria, donde encontraron a Elena preparando el desayuno para Mariana. La niña estaba en el patio, sentada en una silla de madera, observando a Centauro pastar tranquilamente. Había una serenidad en su postura que contrastaba con el terror del día anterior. Cuando vio a los adultos aproximándose, ella se levantó educadamente, como le habían enseñado. «Buenos días, Mariana», dijo el padre Benito con una sonrisa cálida. «¿Cómo amaneciste?». La niña murmuró una respuesta educada, pero Carmen, con su ojo entrenado de educadora, notó inmediatamente detalles perturbadores. La ropa de Mariana estaba gastada y ligeramente grande de más. Su cabello necesitaba cuidados y había una delgadez que sugería alimentación inadecuada. «Mariana, mi nombre es Carmen. Soy maestra aquí en el pueblo», dijo ella, arrodillándose para quedar a la altura de la niña. «¿Te gusta estudiar? ¿Te gusta leer historias?». Los ojos de Mariana se iluminaron por primera vez. «Me gusta mucho leer, pero no tengo muchos libros en casa. A veces leo los libros viejos de mamá». Carmen y el padre Benito intercambiaron miradas significativas. Una niña de 7 años debería estar en la escuela, socializando con otros niños, no aislada en una hacienda sin estímulo educacional adecuado. «¿Qué tipo de historias te gustan más?», preguntó Carmen, probando el nivel de desarrollo de la niña. «Me gustan las historias sobre animales que ayudan a las personas», respondió Mariana, mirando cariñosamente a Centauro. «Mamá siempre decía que los animales saben cuando alguien necesita ayuda». Su respuesta reveló no solo inteligencia, sino también una madurez emocional prematura, forjada por la necesidad de comprender el mundo adulto demasiado pronto. Durante el almuerzo, mientras Mariana jugaba con Centauro en el patio, los 3 adultos se reunieron en la cocina de Elena para una conversación seria. «No podemos ignorar lo que estamos viendo», dijo Carmen, manteniendo la voz baja. «Esta niña presenta todas las señales de negligencia emocional y educacional. Pero don Gustavo es un hombre poderoso en la región», ponderó Elena. «Él tiene influencia, dinero, abogados. ¿Cómo 3 personas sencillas como nosotros podemos enfrentarlo?». El padre Benito golpeó el puño suavemente en la mesa. «No se trata de enfrentarlo, se trata de proteger a una niña indefensa. Dios no nos perdonaría si le diéramos la espalda a esta situación». Carmen ya había tomado su decisión. «Voy a contactar al doctor Miguel en la capital. Él es psicólogo infantil y ya ha trabajado en casos de negligencia. Si conseguimos documentar adecuadamente la situación de Mariana, tendremos base legal para actuar». Elena asintió. «Y yo voy a registrar todo lo que observé ayer y hoy. Como veterinaria, sé reconocer señales de trauma y estrés, sea en animales o niños». Cetrobao llegó a media tarde trayendo alguna ropa de su sobrina que tenía el tamaño aproximado de Mariana. «¿Cómo está ella hoy?», preguntó viendo a la niña jugar tranquilamente en el patio. «Mejor», respondió Elena.
Pero descubrimos cosas preocupantes sobre su situación en casa. Cuando Elena, Carmen y el padre Benito relataron sus descubrimientos, el rostro de C se endureció. Yo siempre sospeché que había algo malo. En la hacienda, cuando necesito ir allá por cuestiones de trabajo, la niña siempre parece perdida, como si no supiera dónde es su lugar en su propia casa. Él hizo una pausa, observando a Mariana acariciar a Centauro. Y aquella mujer con quien se casó, nunca la vi dirigir una palabra gentil a la niña. C, ¿puedes ayudarnos a documentar lo que observas en la hacienda?, preguntó Carmen. Necesitamos evidencias concretas si queremos proteger a Mariana legalmente. El vaquero asintió con determinación. Hago cualquier cosa por esta niña. Ella me recuerda mucho a su madre, que era una mujer buena y gentil. Así se formó la alianza silenciosa. Elena con su conocimiento médico, el padre Benito con su autoridad moral, Carmen con su experiencia en protección infantil y C. Trovaon como testigo de los acontecimientos en la hacienda. Todos unidos por un objetivo común: garantizar que Mariana tuviera la oportunidad de crecer en un ambiente de amor y cuidado, lejos de la negligencia que había marcado su corta vida hasta entonces. 2 días después del incidente, don Gustavo Matos estaba en su oficina en la hacienda, intentando concentrarse en los papeles de la subasta de ganado, pero una inquietud creciente le impedía enfocarse en los números. Verónica, su esposa, había pasado la mañana entera haciendo preguntas incómodas sobre el paradero de Mariana. «Gustavo, ¿dónde exactamente está tu hija?», preguntó ella por tercera vez, ajustando los anillos caros en sus dedos. «Hace 2 días que no la veo. Los vecinos van a empezar a hablar». Su preocupación no era genuina. Verónica veía a Mariana solo como un obstáculo para sus planes de herencia, pero sabía que las apariencias eran importantes en un pueblo pequeño. «Ella está bien cuidada», respondió don Gustavo, evasivo. «C. Trovaon la llevó a su hermana, que es veterinaria. Después de aquel susto con los caballos, creí mejor que ella quedara en observación». Pero incluso mientras hablaba, algo le incomodaba. ¿Por qué un simple vaquero había tomado la iniciativa de llevar a su hija? ¿Por qué no había pedido permiso? La paranoia de don Gustavo se intensificó cuando su caporal, Joaquín, trajo noticias perturbadoras. «Don Gustavo, hay gente haciendo preguntas sobre usted en el pueblo. El padre Benito anduvo conversando con la directora de la escuela y los dos fueron a visitar a la doctora Elena». Joaquín era un hombre fiel, pero también lo suficientemente listo para percibir cuando los vientos políticos estaban cambiando. «¿Qué tipo de preguntas?», indagó don Gustavo sintiendo un frío en la espalda. «Sobre cómo la niña es tratada aquí en la hacienda, sobre por qué ella no va a la escuela, esas cosas». Joaquín hizo una pausa significativa. «Don Gustavo, ¿usted cree que ellos están intentando crear algún problema?». Don Gustavo se levantó bruscamente de la silla. Su mente calculadora comenzó a trabajar rápidamente. Él conocía el poder de los chismes en un pueblo pequeño. Sabía cómo una reputación podría ser destruida por especulaciones maliciosas. Y más importante aún, sabía que su posición social y sus negocios dependían de mantener una imagen respetable. «Prepara la camioneta», ordenó él. «Voy a buscar a mi hija ahora mismo». Pero mientras se dirigía hacia el pueblo, don Gustavo elaboraba mentalmente una estrategia más compleja. No bastaba solo con recuperar a Mariana. Él necesitaba desacreditar a aquellos que osaban cuestionar su autoridad paterna. Don Gustavo llegó a la clínica veterinaria al final de la tarde, conduciendo su camioneta importada que contrastaba brutalmente con las casas sencillas de la calle. Él descendió del vehículo con la postura altiva de quien estaba acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos. Elena estaba alimentando a algunos animales en el patio cuando oyó el portón golpear con fuerza. «¿Dónde está mi hija?», preguntó don Gustavo sin siquiera saludar.
Su voz cargaba la autoridad militar que acostumbraba usar para intimidar subordinados. Elena lo encaró calmadamente, sus manos aún sosteniendo un tazón de ración. Mariana está segura y bien cuidada, don Gustavo. Ella pasó por un trauma y necesita tiempo para recuperarse. ¿Trauma? Don Gustavo soltó una risa forzada. Fue apenas un susto con caballos. Niño se recupera rápido de esas cosas. Él dio un paso en dirección a la casa. Quiero llevarla a casa ahora. Elena no se movió de su posición. Don Gustavo, con todo respeto, creo mejor que ella se quede algunos días más. El susto fue más serio de lo que usted imagina. El rechazo educado pero firme de Elena despertó la furia controlada de don Gustavo. Él no estaba acostumbrado a que sus órdenes fueran cuestionadas, especialmente por una mujer de condición social inferior. Doctora Elena, yo agradezco sus cuidados con Mariana, pero ella es mi hija. No necesito el permiso de nadie para llevarla a casa. Fue en ese momento que Mariana apareció en la puerta de la cocina, atraída por las voces altas. Al ver a su padre, su rostro se cerró inmediatamente. La sonrisa tímida que había comenzado a florecer en los últimos días desapareció, sustituida por la expresión cautelosa y retraída que don Gustavo conocía bien. «Hola, papá», murmuró ella, bajando los ojos. «Mariana, agarra tus cosas. Vamos a irnos», dijo don Gustavo extendiendo la mano. Pero la niña vaciló, mirando a Elena con una expresión de súplica silenciosa. Era una mirada que decía todo. Ella no quería volver, no se sentía segura con su padre. Elena percibió la vacilación de la niña y tomó una decisión valiente. «Don Gustavo, Mariana aún se está recuperando. Sería mejor que ella se quedara algunos días más. Puedo garantizar que está recibiendo todos los cuidados necesarios». Don Gustavo sintió la sangre subir a su cabeza. Aquella veterinaria estaba desafiando su autoridad públicamente en frente de su propia hija. «Doctora, creo que usted está confundiendo sus límites», dijo él, la voz baja pero cargada de amenaza. «Mariana es mi hija. Y yo decido lo que es mejor para ella. Si usted continúa interfiriendo en asuntos de familia, puede tener problemas». La amenaza no era sutil, y Elena la comprendió perfectamente. Pero antes que Elena pudiera responder, Cetrobaum apareció en el portón, acompañado por el padre Benito. Los dos hombres habían combinado visitar a Mariana a esa hora sin saber que estarían caminando directamente hacia una confrontación. «Buenas tardes, don Gustavo», dijo el padre Benito, manteniendo el tono cordial, pero observando la tensión en el aire. Don Gustavo percibió inmediatamente que aquello no era coincidencia. La presencia del padre Benito y Cetrobaum juntos, en la misma hora en que él venía a buscar a su hija, confirmaba sus sospechas de conspiración. «¡Qué interesante!», dijo él, el sarcasmo goteando de cada palabra. «Todos reunidos aquí, cuidando tan bien de mi hija. Don Gustavo, todos nosotros queremos solo el bien de Mariana», dijo el padre Benito, intentando amenizar la situación. Pero don Gustavo estaba más allá del punto de escuchar razones. En su mente paranoica, aquellas personas sencillas estaban uniéndose contra él, cuestionando su competencia como padre, amenazando su reputación en la comunidad. «Mariana, ven aquí ahora mismo», ordenó él, la voz cortante. La niña se aproximó lentamente, cada paso revelando su reticencia. Don Gustavo la tomó de la mano con más fuerza de lo necesario. «Ustedes todos se olvidan de una cosa importante», dijo él, mirando a cada uno de los presentes. «Yo soy su padre, yo tengo dinero, influencia, abogados. Si alguien aquí continúa interfiriendo en mi familia, va a descubrir de lo que soy capaz». Mientras conducía a Mariana forzadamente en dirección a la camioneta, don Gustavo ya planeaba sus próximos movimientos. Aquellas personas habían cometido un error grave al desafiarlo. Él usaría todos los recursos a su disposición para garantizar que nunca más osaran cuestionar su autoridad.
incluso si eso significara destruir sus vidas una por una. 3 días después que don Gustavo hubo llevado a Mariana de vuelta para la hacienda, Carmen recibió una llamada que cambiaría todo. Del otro lado de la línea estaba el doctor Renato Silva, un biólogo de la Universidad Estatal que desarrollaba investigaciones sobre fauna nativa en la región. Maestra Carmen, supe que ustedes están preocupados con una situación envolviendo a la hija de don Gustavo, dijo él, la voz hesitante. Tengo algo que puede interesar, pero necesito conversar personalmente. Es sobre el incidente con los caballos salvajes. Carmen convinó encontrarse con el biólogo aquella misma tarde en la clínica de Elena. Cuando el doctor Renato llegó, traía consigo una pequeña cámara digital y un laptop. Hace 3 meses instalé cámaras de monitoreo de la fauna en aquella región donde aconteció el incidente, explicó él. Es parte de un proyecto para estudiar el comportamiento de los caballos salvajes. ¿Y usted filmó lo que sucedió?, preguntó Elena, mal consiguiendo contener la ansiedad. El doctor Renato asintió gravemente. Más que eso, la cámara capturó toda la secuencia, desde el momento en que don Gustavo llegó al lugar hasta el rescate. Él abrió el laptop y comenzó a reproducir el archivo de vídeo. Las imágenes eran de calidad sorprendentemente buena. La cámara, instalada en un árbol alto para observar los caballos, había capturado una visión panorámica de todo el claro. Carmen, Elena, el padre Benito y Cetro Bao asistieron en silencio mientras la tragedia se desarrollaba en la pantalla. El vídeo mostraba claramente a don Gustavo llegando con Mariana, instruyéndola a quedarse cerca de la camioneta y después alejándose completamente absorto en la conversación telefónica. Las imágenes revelaban con precisión devastadora cómo él permaneció de espaldas a su hija por largos minutos, gesticulando animadamente mientras negociaba, completamente ajeno al peligro que se aproximaba. «Vean esto», dijo el doctor Renato, pausando la imagen en el momento exacto en que la manada de caballos salvajes comenzó a correr. «La niña está claramente en peligro», pero el padre continúa al teléfono. Miren el lenguaje corporal de él. Él está entusiasmado con la conversación, hasta riendo. La prueba era irrefutable. Don Gustavo había colocado los negocios por encima de la seguridad de su propia hija. Pero lo que más chocó a todos fue la secuencia siguiente. El vídeo mostraba a Centauro emergiendo de la maleza como un rayo blanco. Su intervención heroica capturada en detalles impresionantes. Cada movimiento del caballo revelaba inteligencia y determinación casi humanas. «Nunca vi nada igual», murmuró el doctor Renato. «Es como si el animal comprendiera exactamente lo que estaba aconteciendo». El momento más devastador del vídeo vino cuando Cetro Bao llegó al lugar y gritó para alertar sobre el peligro. La cámara capturó a don Gustavo colgando el teléfono con irritación, como si fuera solo otra interrupción inconveniente. No había cualquier señal de desesperación paterna, ninguna corrida desesperada para socorrer a su hija, solo aburrimiento por haber sido molestado. «Esta grabación es una prueba legal incontestable», dijo Carmen, intentando controlar la emoción. «Muestra negligencia grave colocando a una niña en riesgo mortal». El padre Benito movió la cabeza profundamente perturbado. ¿Cómo un padre puede ser tan indiferente al peligro de su propia hija? Pero mientras ellos examinaban las evidencias, don Gustavo estaba implementando su propio plan en la hacienda. En los días siguientes a la confrontación en la clínica veterinaria, él se había vuelto cada vez más paranoico y controlador. Mariana estaba prácticamente en prisión domiciliaria, prohibida de salir de la casa sin la supervisión de Verónica. «Esa niña no va a salir más de aquí sola», había declarado don Gustavo a su esposa. «Aquellas personas del pueblo están intentando crear problemas para nuestra familia. No voy a darles más munición». Verónica, que nunca había demostrado cualquier afecto por Mariana,
Ahora la trataba con una frialdad aún mayor, viéndola como la fuente de todos los trastornos. Mariana, por su parte, se consumía visiblemente. La niña que había comenzado a florecer en los pocos días en la casa de Elena estaba nuevamente retraída, caminando por la hacienda como un fantasma. Ella pasaba horas mirando por la ventana, buscando a Centauro, que había desaparecido desde que ella volvió para casa. La situación se tornó aún más tensa cuando don Gustavo descubrió, a través de sus contactos en el pueblo, que Elena, Carmen y el padre Benito continuaban reuniéndose regularmente. Joaquín, su caporal, trajo informaciones preocupantes. Don Gustavo, ellos anduvieron conversando con un biólogo de la universidad. Dijeron que tiene que ver con aquel día de los caballos. La paranoia de don Gustavo alcanzó su punto máximo. En su mente distorsionada, aquellas personas sencillas se habían tornado una amenaza real a su poder y reputación. Él comenzó a elaborar un plan para neutralizar definitivamente la conspiración contra él. Joaquín, mañana por la mañana vas a llevar a Mariana para la hacienda de mi cuñado en Jalisco, ordenó don Gustavo. Cuéntale que la niña necesita quedarse allá por un tiempo, lejos de malas influencias. Era un plan simple pero eficaz. Removiendo a Mariana del pueblo, él eliminaría cualquier posibilidad de interferencia externa. Pero don Gustavo no sabía que Cetrobão, trabajando en la hacienda vecina, había oído parte de la conversación entre él y Joaquín. El vaquero veterano comprendió inmediatamente las implicaciones. Si Mariana fuera llevada para lejos, ella desaparecería completamente del alcance de quien intentaba protegerla. Aquella noche, Cetrobão cabalgó rápidamente hasta el pueblo para alertar a los otros. Elena, Carmen, padre Benito, ustedes necesitan saber eso inmediatamente, dijo él, golpeando la puerta de la clínica veterinaria. Don Gustavo va a sacar a Mariana del pueblo mañana por la mañana. Si eso sucede, tal vez nunca más la veamos. La revelación cayó como una bomba sobre el grupo. Carmen agarró el brazo de Cetrobão. Tenemos que hacer algo esta noche. Una vez que ella salga del pueblo, será casi imposible rastrearla. El doctor Renato, que había permanecido en el pueblo para ayudar, se levantó determinado. Tenemos la evidencia que necesitamos. Es hora de actuar. Elena miró por la ventana en dirección a la hacienda, sus manos temblando de indignación. Aquella niña no puede desaparecer en las manos de ese hombre. Tenemos que impedirlo, incluso si es la última cosa que hagamos. La tensión en el aire era palpable. Todos sabían que las próximas horas decidirían el destino de Mariana para siempre. En la madrugada de aquel día decisivo, la alianza se movía en silencio coordinado. Carmen había contactado a las autoridades competentes, pero sabía que la burocracia llevaría demasiado tiempo que Mariana no tenía. El doctor Renato preparó copias del vídeo en diferentes dispositivos, mientras el padre Benito movilizó discretamente a algunos feligreses de confianza. Elena transformó su clínica en el centro de operaciones improvisado. Cetrobão estaba de vuelta en la hacienda antes del amanecer, fingiendo trabajar normalmente mientras observaba cada movimiento. A las 6 de la mañana vio a Joaquín preparando la camioneta y colocando una pequeña maleta en el asiento trasero. Confirmación de que el plan de don Gustavo estaba en andamiento. Del lado de afuera de la casa principal, C consiguió oír a don Gustavo dando instrucciones finales a Joaquín. Llévatela directo para la hacienda de Reinaldo. No pares en ningún lugar, no converses con nadie en la carretera. Cuando llegues allá, explica que la niña va a quedarse un tiempo para recuperarse de problemas emocionales. A las 7 de la mañana, don Gustavo fue personalmente a buscar a Mariana en el cuarto. La niña estaba sentada en la cama, aún en pijama, mirando por la ventana con expresión vacía. Mariana, vas a hacer un viaje para ver a tu tío Reinaldo, dijo él, usando un tono falsamente paternal. Será bueno para ti salir un poco de aquí de la hacienda.
Mariana levantó los ojos y por primera vez en días mostró alguna emoción. ¿Puedo llevar a Centauro conmigo?, preguntó con la voz pequeña. Don Gustavo sintió una punzada de irritación. Centauro desapareció, ya te dije eso. Probablemente volvió para la maleza. La mentira salió fácilmente. Él había ordenado que Joaquín ahuyentara al caballo para lejos de la hacienda. Mientras Mariana se vestía lentamente, claramente reticente, Cetro Baum cabalgó discretamente hasta el límite de la propiedad e hizo una señal combinada. Balanceó el sombrero 3 veces en el aire. Era el aviso para Elena y los otros de que el plan estaba comenzando. En la clínica veterinaria, el teléfono tocó una vez y paró. Otra señal combinada. «Es ahora», dijo Elena, agarrando las llaves del carro. Carmen ya estaba con el doctor Renato, los archivos de vídeo seguros en una carpeta. El padre Benito había traído a José da Silva, presidente de la Asociación Rural, y a doña Marta, una asistente social jubilada que se había ofrecido para ayudar. El grupo partió en 2 carros en dirección a la hacienda, pero no pretendían llegar hasta allá. El plan era interceptar la camioneta en la carretera principal antes que Mariana fuera llevada para lejos. Carmen había contactado al delegado del pueblo, que prometió estar en el local con una orden judicial temporal basada en la evidencia del vídeo. Pero don Gustavo, en su paranoia creciente, había anticipado la posibilidad de interferencia. En vez de usar la carretera principal, instruyó a Joaquín a seguir por una carretera secundaria que contorneaba el pueblo. «Si alguien intenta interceptarnos, tú continúas conduciendo y no paras por nada», ordenó él. Fue Centauro quien cambió el curso de los acontecimientos. El caballo blanco, que había permanecido escondido en las malezas próximas a la hacienda desde que fuera expulsado, observaba la movilización con inquietud creciente. Sus instintos protectores, aguzados por el vínculo profundo con Mariana, le alertaban de que algo terrible estaba sucediendo. Cuando vio a Joaquín colocar a Mariana en la camioneta y partir por la carretera secundaria, Centauro no vaciló. Él salió de la maleza en un galope furioso, siguiendo el vehículo por senderos que solo él conocía. El caballo corrió paralelamente a la carretera, saltando cercas y obstáculos con determinación sobrenatural. En la carretera principal, Elena y su grupo esperaban inútilmente. «Ellos no vinieron por aquí», dijo Carmen, consultando el reloj nerviosamente. «Don Gustavo debe haber cambiado la ruta». Fue el doctor Renato quien tuvo la idea. «Vamos directo para la hacienda. Si ellos ya salieron, por lo menos sabremos por dónde fueron». Cuando llegaron a la propiedad de don Gustavo, encontraron el portón abierto y la casa vacía. Verónica había salido para sus compras matinales y los otros empleados estaban trabajando en los pastizales distantes. «Ellos huyeron», dijo Elena, la voz cargada de desesperación. «Perdimos nuestra oportunidad». Fue en ese momento que oyeron el sonido inconfundible de cascos galopando. Centauro apareció en el patio de la hacienda, jadeante y agitado, relinchando de forma desesperada. El caballo corría en círculos, claramente intentando comunicar algo urgente. «Él quiere que lo sigamos», dijo Cetro Baum, que había llegado montado en su propio caballo. «Centauro sabe dónde ella está». El grupo siguió al caballo blanco, que los condujo por un sendero empinado que subía la sierra. Era un camino que solo los moradores más antiguos conocían. Una ruta alternativa que contorneaba completamente el pueblo y llevaba directo a la carretera estatal. Centauro galopaba al frente, parando ocasionalmente para asegurarse de que los humanos estaban siguiendo. Después de 20 minutos de persecución ardua, ellos divisaron la camioneta de Joaquín parada en un claro en lo alto de la sierra. El vehículo había fallado. Una de las ruedas traseras estaba pinchada, probablemente por haber pasado sobre piedras puntiagudas en el sendero precario. Joaquín estaba del lado de afuera, examinando el neumático con frustración, mientras Mariana permanecía en el asiento del pasajero.
Centauro llegó primero a la escena, posicionándose entre la camioneta y la única salida del claro. Cuando Joaquín vio al caballo aproximarse, seguido por los carros de Elena y Carmen, comprendió inmediatamente que el plan había fallado. Él sacó el celular para llamar a don Gustavo, pero no había señal en la sierra. «Joaquín, aléjate de la camioneta», gritó Carmen descendiendo del carro con determinación. «Tenemos una orden judicial para proteger a esta niña». Era una mentira. La orden aún estaba siendo procesada, pero Carmen apostó que Joaquín no sabría eso. El caporal miró nerviosamente para Mariana, después para el grupo que se aproximaba, después para Centauro que bloqueaba su única ruta de fuga. «Ustedes no entienden», dijo él, la voz hesitante. «El don Gustavo me va a matar si yo no llevo a la niña para donde él mandó». Fue en ese momento que oyeron el rugido de otro motor aproximándose. Don Gustavo había percibido que algo estaba errado cuando Joaquín no respondió a sus llamadas. Furioso y desesperado, él propio había venido atrás, conduciendo su camioneta particular por senderos que conocía desde joven. La camioneta de don Gustavo emergió entre los árboles como una bestia furiosa, frenando bruscamente en el claro y levantando una nube de polvo. Don Gustavo descendió del vehículo con el rostro transfigurado por la rabia, los ojos fijos en cada miembro del grupo que osara desafiarlo. «Ustedes cometieron un error grave», dijo él, la voz baja pero cargada de amenaza mortal. «Un error que todos van a pagar muy caro». La tensión en el claro era palpable cuando don Gustavo avanzó en dirección al grupo, sus puños cerrados y el rostro rojo de furia. «¿Ustedes creen que pueden desafiarme? Yo soy don Gustavo Matos. Tengo abogados, tengo influencia, tengo dinero suficiente para destruir la vida de cada uno de ustedes». Pero fue en ese momento que el doctor Renato dio un paso al frente, segurando su laptop. «Don Gustavo, antes de hacer más amenazas, tal vez usted quiera ver esto». Con movimientos calmos y deliberados, él abrió el computador y posicionó la pantalla de forma que todos pudieran ver. Estas son imágenes capturadas por una cámara de monitoreo científico en el día del incidente. El vídeo comenzó a tocar y el silencio se apoderó del claro. Don Gustavo asistió, inicialmente con desdén, después con creciente desconforto, mientras sus propias acciones eran expuestas en detalles despiadados. Allí estaba él, claramente visible, dando la espalda para Mariana mientras hablaba animadamente al teléfono sobre negocios. Allí estaba el momento exacto en que los caballos salvajes comenzaron a correr en dirección a su hija, y él continuó ajeno al peligro. «Eso no prueba nada», murmuró don Gustavo, pero su voz había perdido la fuerza anterior. «Fue un accidente, cualquier padre podría haberse distraído por un momento». Carmen apuntó para la pantalla. «Don Gustavo, usted quedó al teléfono por 12 minutos completos, de espaldas para una niña de 7 años, en un área peligrosa. Y mire aquí». Ella pausó el vídeo en el momento en que Cetrobao gritó para alertarlo. «Cuando alguien intentó avisarle del peligro, usted demostró irritación, no desesperación paterna». Joaquín, que había asistido al vídeo con creciente horror, miró para su patrón con una expresión nueva, no más de lealtad, sino de comprensión dolorosa. «Don Gustavo, yo no sabía, pensé que usted simplemente no había visto». Su voz se quebró. El propio era padre, y la revelación lo había chocado profundamente. El padre Benito se aproximó de don Gustavo con la autoridad moral que apenas décadas de servicio a la comunidad podían conferir. «Gustavo, yo bauticé a Mariana, celebré el funeral de su madre. Esta niña merece amor, cuidado, atención, no negligencia». Su voz era firme, pero cargada de tristeza. «Usted tiene una oportunidad de hacer lo correcto». Fue entonces que Mariana descendió de la camioneta. La niña había oído toda la conversación, visto el vídeo, comprendido finalmente la dimensión de la indiferencia de su padre.
Pero en vez de correr para los brazos de los adultos que intentaban protegerla, ella caminó directamente para Centauro. El caballo bajó la cabeza y ella abrazó su cuello con una fuerza que revelaba años de amor reprimido. «Centauro me salvó», dijo ella, la voz pequeña pero clara. «Él siempre me protegió, incluso cuando papá lo mandó a irse». Las palabras de la niña cayeron sobre don Gustavo como una sentencia final. No había cómo negar, no había cómo distorcer la verdad cuando ella salía de los labios inocentes de su propia hija. Elena se arrodilló al lado de Mariana, pasando el brazo cariñosamente alrededor de sus hombros. «Querida, ¿a ti te gustaría venir a vivir con nosotros? Se trovaron, yo y todos nosotros queremos cuidar de ti». Mariana levantó los ojos, brillantes de esperanza por primera vez en mucho tiempo. «¿Y Centauro puede quedarse también? Centauro será siempre bienvenido», respondió Elena, sonriendo a través de las lágrimas. «Él es parte de la familia». Don Gustavo observó la escena viendo a su hija abrazar personas que habían conocido por pocos días, pero que demostraban más afecto por ella de lo que él jamás había mostrado. La realidad de su propia frialdad, de su negligencia, de sus prioridades distorsionadas, finalmente penetró su armadura de arrogancia. Carmen se aproximó con los documentos que había preparado. «Don Gustavo, podemos resolver esto de forma civilizada. Renuncie voluntariamente a la guarda de Mariana y ella podrá ser adoptada por personas que realmente la aman. O podemos dejar que la justicia decida con base en este vídeo». Por un largo momento, don Gustavo permaneció en silencio, mirando para la hija que sonreía por primera vez en su presencia. Algo dentro de él, tal vez un último vestigio de conciencia paterna, reconoció que Mariana era más feliz en los pocos minutos allí en el claro que lo que había sido en años viviendo en su casa. «Joaquín, lleva mi camioneta de vuelta para la hacienda», dijo él finalmente. «Yo voy caminando». Era una rendición silenciosa, la admisión de un hombre derrotado no por las armas o por la fuerza, sino por su propia conciencia. 6 meses después, la pequeña propiedad que Elena había heredado de su madre estaba transformada. Mariana, ahora legalmente adoptada por Elena y Cetrobao, corría por los pastizales verdeantes donde Centauro pastaba libremente. La niña había florecido de maneras que sorprendieron hasta mismo a aquellos que la amaban. Sus notas en la escuela eran excelentes, su sonrisa era constante y su risa resonaba por los campos como música. Centauro se había tornado una leyenda local. Los niños de la escuela venían regularmente para oír la historia del caballo que salvó a Mariana, y él recibía a cada visitante con la paciencia majestuosa de quien conoce su propio valor. Elena había creado un pequeño centro de equinoterapia, donde niños con dificultades emocionales venían a encontrar cura a través del contacto con los animales. El padre Benito celebró una misa especial de gratitud, donde toda la comunidad se reunió para celebrar no solo el rescate de Mariana, sino la prueba de que el amor y la unión pueden vencer la negligencia y la indiferencia. Carmen había enmarcado una foto de Mariana montada en Centauro que ahora decoraba la pared de su escuela, recordando a todos que a veces los héroes más improbables aparecen cuando más los necesitamos. Y todas las noches, cuando Mariana se acostaba en su cama confortable, en el cuarto decorado con flores que ella misma había escogido, ella podía oír a través de la ventana abierta el sonido suave de Centauro moviéndose en el pasto. Era el sonido de la seguridad, de la protección, del amor incondicional que finalmente había encontrado un hogar. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Mariana y su ángel de la guarda los haya conmovido profundamente. Esta jornada de negligencia transformada en amor, de abandono convertido en protección, nos recuerda que los verdaderos héroes a veces vienen en las formas más inesperadas. Para continuar este viaje emocional a través de historias que tocan el corazón,
y restauran nuestra fe en la bondad humana, preparamos una playlist especial con narrativas igualmente cautivantes. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda, donde cada historia es una nueva prueba de que el amor siempre vence la indiferencia. Si esta historia de Centauro y Mariana calentó sus corazones, no se olviden de suscribirse y dar like. Todos los días traemos historias únicas que celebran la valentía, la compasión y los milagros cotidianos que acontecen cuando personas buenas se unen por una causa justa. Los esperamos en los comentarios, compartiendo sus propias historias de esperanza y redención.